Bueno, muy buenas tardes. Para los que se acabaron de conectar, vamos a dar inicio a la charla de cables armados en la industria. Le damos el micrófono a nuestro compañero Uriel Pérez. Puede proseguir, ingeniero. Claro que sí. Gracias, William. Muy buenas tardes. Como bien dijo el ingeniero William, somos socios comerciales con Top Drive. Nosotros como Softwire somos fabricantes de conductores eléctricos. Y el día de hoy nos vamos a enfocar al tema de una parte de nuestro abanico de productos con los que pueden contar y los podemos apoyar en los proyectos que se encuentren trabajando, elaborando o desarrollando. Vamos a hablar de cables armados en la industria. Nada más quiero confirmar si pueden ver bien mi pantalla. Si tengo algún problema de audio, por favor háganmelo saber para poderme regresar, detener o en su defecto ver qué puedo arreglar aquí. Entonces, iniciamos. Dentro de los cables armados nos podemos encontrar varios segmentos o divisiones en las que pueden ser aplicados. Por ejemplo, podemos aplicar estos tipos de conductores en instalaciones para cables de instrumentación, en instalaciones con cables de control, en instalaciones con cables de fuerza y en instalaciones con cables para media tensión. Antes de iniciar quisiera semejar algo relevante en cuanto a la construcción del cable armado. A mí se me viene a la mente esta parte de las armaduras. Como bien sabemos, en el pasado o en la antigüedad, los guerreros o los ejércitos peleaban las batallas con un armamento rudimentario. Con el paso del tiempo, pues este armamento con el que contaban ellos pues lo fueron mejorando, pero siempre lo que se ha enfocado el ser humano en este aspecto de batallas es la protección hacia el cuerpo o hacia el ser humano, o la protección hacia uno mismo y así ser más fuertes en este aspecto. Hablando del tema de las batallas o guerras del pasado, sabemos que hubo una evolución, un desarrollo en armamento, en protección, y surgió de estos desarrollos, esos avances, la armadura. ¿Y qué era la armadura? Las armaduras de combate eran piezas de metal o cuero que se unían entre sí con el objeto de protección. Perdón, ¿sí me escuchan bien? Sí, señor. Ok, continúo. Bueno, la armadura, la finalidad que tenía la armadura, pues era proteger a la persona que la portaba y de esta forma, pues le daba una ventaja hacia el enemigo y protección hacia su cuerpo, evitando posibles daños en este tipo de batallas. Así como en el aspecto de las batallas y guerras, pues ha tenido evolución y desarrollo, en la industria eléctrica no se queda atrás, es la que más desarrollo y avance tecnológico se presenta. Con el paso del tiempo todo va evolucionando, buscando mejorar, mejora de procesos, mejora en calidad, la funcionalidad y lo principal es la seguridad hacia el ser humano y hacia la instalación y los equipos que contengan estas instalaciones. En las instalaciones eléctricas están presentes todo tipo de ambiente. Nosotros sabemos que la instalación eléctrica se va a enfrentar a todo tipo de ambiente, puede ser ambientes altamente contaminantes o contaminados, como puede ser gasolinas, aceites, sales, altas temperaturas, bajas temperaturas, humedad. Sabemos que la instalación eléctrica se va a encontrar en cualquier tipo de ambiente, o mejor dicho, en cualquier tipo de ambiente necesitamos una instalación eléctrica. Los cables eléctricos continuamente se exponen a daños por aplastamientos, golpes, humedad. Puede ser durante la operación, durante su proceso o durante la instalación. Entonces, ¿qué se busca? Se busca proteger a los conductores eléctricos para proporcionar seguridad a la instalación, para proporcionar seguridad al usuario y darle mayor vida útil a la operación de esta instalación. Con este paso o esta necesidad de buscar protección a los conductores eléctricos, surge lo que conocemos al día de hoy como armadura y surge lo que conocemos como cables armados o cables tipo metal clad. ¿Cómo están prácticamente constituidos estos tipos de cables? Primero vamos a ver qué es un cable armado.
Sabemos que el cable es aquel elemento encargado de llevar la corriente eléctrica, formada normalmente por uno o varios hilos, puede ser desnudo o con aislamiento. Entonces podemos encontrar el cable, su finalidad es conducir corriente eléctrica de un punto A un punto B. Estos pueden ser desnudos o aislados. ¿Qué es la armadura? La armadura es aquella pieza o conjunto de piezas que protegen o contienen algunos elementos dentro de ella. Es un elemento metálico que va a proporcionar protección mecánica principalmente a los elementos que estén internamente dentro de ella. Aquí yo pongo en estas imágenes el ejemplo de dos armaduras. Una armadura es engargolada, que es la que está en la parte superior, y la otra es la armadura corrugada, que ahora vamos a ver un poco más a detalle en qué se diferencia una de otra. Ahora, ya que el desarrollo en cuanto a la necesidad de protección a conductores eléctricos, sabemos que es necesario que esto se estandarice o se regularice por medio de algún código eléctrico o alguna norma constructiva. Y afortunadamente, al día de hoy ya existen ambas partes. En el ámbito de seguridad en la instalación eléctrica, nosotros tomamos como referencia lo que es el código eléctrico, el NEC, y en el artículo 330 menciona lo siguiente: ensamble hecho en fábrica de uno o más conductores aislados con los elementos de fibra óptica encerrados en una armadura metálica entrelazada o en una cubierta metálica lisa o corrugada. Son los tres tipos de armaduras que nos podemos encontrar en la construcción de conductores eléctricos. Empezamos a listarlas del lado izquierdo hacia derecho. La engargolada, que es la primera que tenemos, la armadura corrugada soldada, que es la que está en medio, y la armadura lisa, que prácticamente la armadura lisa pues es un tubo. Muy raro vamos a encontrar un cable con armadura lisa. ¿Por qué? Porque en parte lo que se busca en la armadura de darle protección mecánica pues es facilitar la instalación eléctrica. Si nosotros tuviéramos los conductores dentro de un tubo liso, pues sería muy difícil manipularlo. Y por eso surgió la armadura corrugada, soldada, y la armadura engargolada. La diferencia entre una de estas dos, o entre estas dos, es que en la engargolada nos vamos a imaginar una cinta metálica, y voy a regresar a la imagen anterior, que es esta cinta metálica, y le vamos a dar forma de espiral. Después de darle la forma de espiral, se le hace una muesca, donde esa muesca se va uniendo con la parte siguiente, que se le llama interlock o enlace, y se le va dando la semejanza o el apriete a lo que tenemos en la parte inferior, y conseguimos la armadura engargolada. Ahora, la armadura corrugada soldada, a diferencia de la engargolada, es de que va a ser una lámina plana, la vamos a doblar, asemejando lo que es un tubo, y donde se unan esos dos puntos, se le va a dar una soldadura, o se le va a dar un soldado. Después de darle el soldado, pues pasa por medio de unos dados que se le va a dar la forma del corrugado, que son como estos dientecitos que se notan aquí. Y la finalidad, tanto el engargolado como el corrugado, es de que la armadura tenga flexibilidad y pueda hasta cierto punto poderse doblar para hacer la instalación eléctrica, los dobleces o transiciones que se necesiten. Ahora, reitero y regresando al punto del código eléctrico, recordando que el código eléctrico existe para dar seguridad a la instalación y a los usuarios. Toma la definición de cable armado, donde ya considera y acepta el cable armado para las instalaciones eléctricas. Obviamente va a poner ciertas limitantes. Ahora, en la parte constructiva, si ya tenemos nosotros la norma de instalación eléctrica que nos acepta un cable, es necesario tener la estandarización para la manufactura de cumplir ciertos lineamientos mínimos. ¿Y qué dice la norma UL 1569, que es la que rige la construcción de cables armados, cables tipo metal clad? Menciona en su definición que son los requisitos que cubren cables redondos o planos revestidos de metal que contienen conductores de circuitos aislados de calibres o secciones 18 AWG a 2000 kc1000, con o sin o más de un miembro de fibra óptica, todos encerrados en una armadura que consiste en una tira de metal entrelazada, que es la armadura engargolada, una lisa, que es el tubo que vemos aquí, o un tubo metal corrugado, que es la parte de medio.
Entonces, ambas partes, tanto el código eléctrico como la norma de producto de fabricación, comparten la misma definición. Resumiendo, conductores eléctricos dentro de una protección mecánica que puede ser engargolada, corrugada o lisa. Ahora, ya tenemos la norma constructiva, ya nos rige ciertas características mínimas de seguridad para la construcción del cable, que va a proporcionar seguridad al usuario. Pasamos a lo que es el código eléctrico para seguridad de la instalación, y nos menciona lo siguiente: instalaciones, usos permitidos de acuerdo al NEC. Dice que el NEC nos permite que podemos utilizar cables tipo metal clad o cables armados para acometidas, alimentadores y circuitos derivados. Para circuitos de fuerza, alumbrado, control y señalización, puede ser instalado en interiores y exteriores, en instalaciones visibles u ocultas. También puede ser instalado, enterrado directamente. Aquí es un punto importante. Cuando vamos a instalar un cable directamente enterrado, es necesario que el cable esté marcado para este uso. Puede ser instalado en charolas portacables o bandejas portacables, en cualquier tipo de canalización, como cable aéreo suspendido en un cable mensajero, en lugares peligrosos clasificados, como específicamente se permite por otros artículos, en el artículo 500 de esta norma o del NEC, en lugares secos o recubiertos por el acabado de paredes de ladrillo u otro material de mampostería, excepto en lugares húmedos o mojados, a menos que las capas interiores del cable armado sean aptas para este tipo de ambientes. En lugares mojados, cuando se cumpla cualquiera de las siguientes: que la cubierta metálica sea impermeable a la humedad, que debajo de la cubierta metálica tenga una cubierta impermeable a la humedad, que los conductores aislados debajo de la cubierta metálica estén aprobados para este uso en lugares mojados, y que sobre la cubierta metálica lleve una cubierta resistente a la corrosión. Cuando se utilizan cables de un solo conductor, todos los conductores de fase, y cuando se usan el conductor puesto a tierra, se deben agrupar en el fin de minimizar la tensión inducida sobre el forro. Estos son elementos que permite el NEC. Así como hay partes aceptadas en la utilización de cables armados, también es necesario conocer las partes donde el NEC no permite la utilización o no recomienda la utilización de cables tipo metal clad. ¿Qué menciona? Cuando estén sometidos a daño físico. Daño físico se refiere a un daño físico excesivo que pueda sobrepasar la cualidad de aplastamiento que tenga un cable metal clad. Cuando estén expuestos en lugar de las condiciones corrosivas destructivas que se indican en el inciso A o B, a menos que la cubierta metálica o la armadura sean resistentes a las condiciones o estén protegidas con un material resistente a las siguientes condiciones. El inciso A dice: directamente enterrados o embebidos en concreto, a menos que estén identificados para ser enterrados directamente. Cuando estén expuestos a rellenos de ceniza, cloruros fuertes, álcalis, cáusticos o vapores de cloro o de ácido clorhídrico. Entonces, ya vimos lo que permite el NEC y ya vimos lo que no permite, pero si nos damos cuenta, realmente lo que no permite, podemos nosotros cumplirlo con las características de que el cable tenga la capacidad de soportar esos ambientes donde va a estar instalado. Retomo, la parte de directamente enterrados, si tenemos el cable con la armadura y no traemos nada señalado que permita que se pueda enterrar bajo el NEC, estamos incumpliendo. Pero si la armadura o al cable armado se le agrega algún dispositivo, como puede ser un aditamento, como puede ser una chaqueta externa, y esa chaqueta externa está adecuada para soportar la instalación directamente enterrado, ya cumplimos con lo permitido en el NEC, porque estamos cumpliendo con la característica de que está aprobado para ese uso. Ahora, dentro de los cables armados se tienen igual certificaciones y cumplimientos que nos pueden ayudar a nosotros como desarrolladores de proyectos a cumplir ciertas exigencias o requerimientos que nos puedan pedir el usuario final o algún proyecto en especial. Primero, cumplimos con norma constructiva. Como cable armado, dijimos que era la UL 1569, pero trae conductores internos. Los conductores internos pueden ser a base de aislamientos de PVC, que cumpliríamos con la UL 83, o aislamientos a base de XLP, tipo XHHW, que cumpliríamos con la UL 44.
También los cables armados es necesario que cumplan con ROSH. ¿Y qué es el ROSH? El ROSH es el cumplimiento o la declaratoria de cumplimiento, nosotros como fabricantes, mencionar que todos nuestros productos están construidos sin elementos que puedan ser contaminantes o metales pesados. Los metales pesados que conocemos que están en la tabla periódica, principalmente es el plomo, a lo que hace referencia, y otros elementos que pueden ser contaminantes hacia seres vivos, y eso es lo que va a certificar el ROSH o va a acreditar el ROSH. Y esta parte del ROSH hoy en día es muy interesante e importante porque vemos el desarrollo tecnológico y desarrollo en todo ambiente industrial y eléctrico, y hay proyectos verdes o Green Lead donde nos piden este cumplimiento, o a contratistas les piden este cumplimiento, y es necesario demostrarlo a todos los elementos, desde mueblería hasta productos eléctricos, y en este caso el cable lo podemos cumplir con este aspecto, y el cable armado cumple con estas características, y obviamente el cumplimiento con el código eléctrico. Tipos de construcciones de cables tipo MC. En el ambiente o el sector residencial, comercial o entretenimiento, como son cines, teatros, etcétera, está el cable armado. Y de hecho el cable armado puede ser una opción de instalación para seguridad, porque igual se utiliza para instalación de alarmas contra incendios o instalaciones de circuitos cerrados, STB, o para sensores contra incendio, perdón. Es construido con cables aislados tipo THCNs o tipo XHHW, que prácticamente el THCN es PVC y el XHHW-2 es XLP, dentro de una armadura de aluminio o acero entrelazada, tipo interlock o engargolada, con o sin cubierta externa de PVC, alambres o cables de cobre o de aluminio. Podemos encontrar en la construcción para uso residencial y comercial conductores de cobre o de aluminio, armaduras de aluminio o de acero. Las armaduras pueden ser engargoladas o tipo interlock. Y al último, el cable puede tener cubierta o puede estar sin cubierta. Ahora, hay varios diseños con aplicaciones como son cables tipo MC de propósito general, cables multicircuito. ¿A qué me refiero con cables multicircuito? Me refiero a que trae varios circuitos acomodados dentro de ellos y pueden ser de fuerza o de control. Cable neutro por fase. Hay instalaciones donde traemos nosotros circuitos y necesitamos traer la fase y el neutro. Y hay veces que el cable armado está limitado porque dices, bueno, ya tengo un cable armado y me limita la cantidad de conductores que trae ese cable. Nosotros tenemos la opción de traer el cable con la fase y su neutro para precisamente dividir circuitos dentro de este. Fuerza, control y señal. Traemos un conductor o un cable armado donde podemos encontrar cables para control y señalización. Cables para instalaciones tipo riser, donde tenemos techos falsos o muros falsos. Podemos utilizar el cable armado, y de hecho es la recomendación por seguridad contra incendios, utilizar cable armado en este tipo de instalación. Cables con tierra aislada, cables tipo MC para hospitales. De hecho, algunos lineamientos solicitan la protección de cable con armaduras, y es el que tenemos aquí en color verde, el que nosotros manejamos como Softwire para instalaciones hospitalarias, para alimentación de equipos hospitalarios, donde la armadura, en conjunto con un hilo interno, que es de aluminio, hace función de tierra, y el cable está aterrizado, haciendo una tierra redundante. Alarmas contra incendios, y bueno, la utilización de cables tipo MC, HL, que son cables armados para instalaciones clasificadas como peligrosas de acuerdo al NEC. Pasando a la parte de cables para instrumentación. ¿Qué es la instrumentación? La utilización de los instrumentos se remonta a los albores de la civilización, y conforme al desarrollo de la humanidad, fue necesario medir ciertos parámetros que se requerían para acotar sus actividades cotidianas, tales como el tiempo, el peso, la temperatura y el caudal o la fuerza. La instrumentación industrial es el grupo de elementos que sirve para medir,
sobrevivir, convertir, transmitir, controlar o registrar variables dentro de un proceso con el fin de optimizar los recursos utilizados en este. Es el conocimiento de la correcta aplicación de los equipos encaminados para apoyar al usuario en la medición, regulación, observación, transformación, ofrecer seguridad de una variable dada a un proceso productivo. Sabemos que la instrumentación en una instalación eléctrica es algo muy sensible. Si nosotros no tenemos una debida instalación o una correcta instalación eléctrica para un equipo de instrumentación, podemos dañar el equipo de instrumentación que estamos utilizando, el equipo de instrumentación que esté contiguo a este, y lo más peligroso, dañar el proceso en el que estemos trabajando. Bien sabemos que si un proceso se detiene por cualquier cosa, son pérdidas millonarias en la industria. Entonces lo que se busca son cables que den seguridad a la conexión eléctrica y que proporcionen seguridad a los equipos sensibles de instrumentación. Y el cable armado puede ser una opción, principalmente cuando tenemos áreas clasificadas como peligrosas, clase 1, división 1, clase 1, división 2, clase 1, división 3, o clase 2, división 1, etcétera, todo el demás conjunto que podemos encontrarnos, o combinaciones de instalación de áreas clasificadas como peligrosas, existe un cable armado. Y tenemos dos ventajas: le vamos a dar una protección al cable y vamos a agilizar el tiempo de instalación. Y en instrumentación, que por lo regular son cables pues blindados, con un blindaje individual, un blindaje general, más aparte una armadura. Y aquí en la parte de instrumentación quiero abrir un paréntesis en detallar la diferencia que es cuando nosotros hablamos de un cable armado tipo Metal Clad y cuando estamos hablando de un cable blindado, porque existe a veces confusión en cuanto yo necesito un cable blindado y se refieren a que tenga armadura, pero no. Cuando hacen referencia a un cable blindado en norma constructiva y en el NEC se refiere a que tenga la protección para interferencias electrostáticas o electromagnéticas, que es prácticamente o cintas de cobre o cintas de aluminio o papel aluminio que envuelven a los conductores eléctricos. Pueden ser mallas de cobre, o bueno, mallas trenzadas de cobre, bronce o cualquier elemento que le dé protección contra interferencias electromagnéticas o por radiofrecuencia. Y la armadura o el cable tipo Metal Clad hace referencia a una protección mecánica, pero en lo que es instrumentación y control, y bueno, también en media tensión, la armadura hace dos funciones, o tiene dos funciones. Tiene función de protección mecánica y contribuye a la no penetración de interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia, y ayuda a la contención de interferencias. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cable ni va a percibir, absorber esas interferencias, y nuestro cable no va a emitir contaminantes hacia las demás instalaciones. ¿Cómo está construido prácticamente un cable de instrumentación armado o tipo Metal Clad? Puede estar construido con cables de cobre, clase B principalmente, esto con cumplimiento a norma constructiva de las ACTMs, B3 o B8. Un aislamiento puede ser de PVC o puede ser de XLP, con su respectiva configuración de colores o identificación de los conductores. Lo podemos encontrar en pares o en triadas, con blindaje individual o blindaje general. Trae un hilo de dren de cobre estañado, un recubrimiento o un blindaje al 100% de aluminio poliéster, que es el papel aluminizado que se le coloca. Trae rellenos o una cinta mylar binder para la concentración de los conductores. Trae un blindaje general, trae el hilo ripcord, que es para retirar el aislamiento, perdón, la cubierta interna si es que tiene. Trae la armadura que puede ser engargolada o corrugada. Esta armadura, reitero, puede ser aluminio o acero. Y una chaqueta externa o una cubierta externa. La cubierta externa, por lo regular, es resistente a los rayos solares, que quiere decir que puede estar instalado a la intemperie sin ningún problema o puede ser enterrado directamente. ¿Qué especificaciones cumple? ACTMs. Todas las ACTMs se refieren a la construcción
del conductor, sea de cobre o sea de aluminio. Cumple con la UL 66, que hace referencia a los cables para instrumentación, que son calibres pequeños o designaciones pequeñas. UL 83, cables con aislamiento termoplástico, que puede ser PVC prácticamente. La UL 1569, que hace referencia a la construcción del cable tipo Metal Clad, digamos que es la norma madre constructiva o norma de producto para cables tipo Metal Clad. La UL 1685, que es un cumplimiento de prueba de flama, precisamente para que el cable pueda ser instalado en charolas o en cualquier tipo de canalización, cumplimos con la UL 1685. La UL 2225, esta va en conjunto con los accesorios, y aquí me refiero como accesorio, son a todos los dispositivos de conexión que puede requerir el cable de tipo Metal Clad, como las glándulas, los conectores prácticamente, porque realmente todos los conectores que existen en el mercado no son aptos para cable tipo Metal Clad. En el mercado existen conectores para cables tipo AC, para cables tipo MC, para cables tipo MCHL, y para ductos tipo liquatide o ductos flexibles, que no uno cumple con el otro. Es necesario verificar que el conector sea el adecuado para el cable tipo Metal Clad. Y bueno, como comercial tal vez se pueda escuchar, pero tanto nosotros como Softwire y nuestros socios comerciales Top Drive podemos asesorarlos en cuanto a la selección de estos accesorios para el tipo de cable. Pasando a la parte de cables tipo MC para control industrial. ¿Qué es el control industrial o a qué hace referencia? Es un sistema de control, es un conjunto de dispositivos encargados de administrar, ordenar, dirigir o regular el comportamiento de otro sistema, con el fin de regular las probabilidades de fallo y obtener los resultados deseados. Sabemos que va en conjunto la parte de instrumentación, que son los que la parte de instrumentación va a percibir todas las señales, y nosotros vamos a manejar todas las señales por medio del control, y va a ser la parte de control industrial. Y en la parte de control industrial también tenemos diferentes construcciones de cables tipo Metal Clad que varían del número de conductores. Puede ser que encontremos control con algún tipo de blindaje, aluminio, alguna malla o cinta de cobre, cables control con cubierta interna, cables control con armadura de aluminio o acero, corrugado o soldado o interlock, y con cubierta externa. Y lo que puede variar en los cables de control es la metodología de identificación de acuerdo a ISEA. Puede ser que ocupemos, por ejemplo, tabla E1 para identificación, el procedimiento, que pueden ser coloreados, que pueden ser numerados, y esto depende a los requerimientos o necesidades del cliente. Está construido igual por un conductor principalmente de cobre, clase B, un aislamiento. Comúnmente los vamos a encontrar con XLP, siendo tipo XHHW, a 600 volts. Van a contener un conductor para tierra, rellenos, la cinta reunidora, la armadura obviamente, y una cubierta externa. Cumplimientos muy semejante a lo que tiene el cable de instrumentación. Nuevamente hacemos uso de las ACTM para verificar el cumplimiento constructivo del conductor interno. ULs, que puede ser la 44, UL 83, la calificación como conductor. La UL 1569 nuevamente aparece en esta parte. Perdón. Clic. Aparece en esta parte, obviamente para regir y con que se ha cumplido los elementos mínimos constructivos para el cable tipo Metal Clad. Las pruebas de flama. Y aparece aquí unas ICEAs, la ICEA 58679, que son para cables de control, el método de identificación. Método 1, tabla 2, que por ejemplo es el que se utiliza comúnmente o de forma estándar. Aunque no estamos limitados, podemos verificar el cumplimiento de identificación por otro procedimiento de acuerdo a ICEA. Ok, pasamos a la parte de cables de fuerza. Bien sabemos que los cables de fuerza en instalaciones eléctricas industriales representan el conjunto de equipos y conductores que conforman los circuitos eléctricos necesarios para la transformación y distribución de energía eléctrica en una industria. Entonces, ya vimos la parte de cables tipo Metal Clad en lo que es el uso residencial, uso
instrumentación, control, y estamos en la parte industrial, en los alimentadores. ¿Qué opción vamos a tener para cables tipo metal clad para fuerza? Podemos encontrar nosotros conductores de cobre o de aluminio con hilo de tierra aislado o desnudo, tierra con un 50% de tierra, que por ejemplo es de la imagen de izquierda a derecha el número 2, que tiene 3 hilos de tierra, que también puede ser para aplicación BFD, pero eso es otro tema que tal vez podamos tomarlo en otra sesión. Cables de aluminio, igual con 1 o 3 tierras. Aluminio, es importante mencionar que los cables tipo metal clad que manejamos nosotros como aluminio para fuerza son aleación serie 8000. Esa aleación serie 8000 los hace más flexibles, con mayor resistencia mecánica para ser más dúctiles en el doblez, y mayor conductividad eléctrica. Pueden ser con armadura igual tipo interlock, que es engargolada, armadura corrugada soldada, de aluminio o de acero. Una construcción con conductor, cuenta con su aislamiento, conductor de tierra, rellenos, cinta reunidora, la armadura y una cubierta externa. Cumplimientos, nuevamente hacemos uso de ACTMs, calificación como producto interno o las armas internas, las ULs 40, bueno, la UL 44. Cumplimiento como cable construido o cable total es la UL 1569, y pruebas de flama, y nuevamente hacemos uso de la CISEA para la identificación de los conductores internos. Cables para media tensión. La media tensión eléctrica es el término que se usa para referirse a instalaciones eléctricas con tensiones nominales de entre 1 y 36 kilovolts. Las líneas de distribución en media tensión pueden ser aéreas o subterráneas. Y aquí, en la parte subterránea, el cable tipo metal clad puede ser un gran aliado en la instalación eléctrica. Nos puede contribuir a agilizar la instalación y dar una mejor protección ya en la operación. Sabemos que hay regiones donde difícilmente, cuando tenemos una instalación subterránea, el cable va a estar seco, a menos que sea un área totalmente seca o árida. Pero comúnmente en lo que es América, bueno, Centroamérica, Latinoamérica, tenemos áreas con un nivel altamente freático, lo que ocasiona tener humedad o penetraciones de humedad hacia nuestros registros o canalizaciones subterráneas que tengamos. El cable tipo metal clad es una buena opción para este tipo de instalación, porque trae una armadura, una cubierta y evita la penetración de humedad. Y bien sabemos que la mayor parte de instalaciones en media tensión son subterráneas, y lo que contribuye al daño de estas es la humedad. Buscamos aislamientos XLP con retardante a las arborescencias, de ahí tal vez buscamos otra opción de un mejor aislamiento que es el EPR, que puede operar con una mejor performance en el ambiente húmedo. Y aunado a esto, consideremos una armadura metálica que le va a dar una mayor protección a la penetración de humedad. ¿Qué opciones tenemos para cables de media tensión? Vamos a encontrar cables de media tensión desde 2.4, 5, 8, 15, 25 y 35 kb al 100 y 133% de acuerdo al cumplimiento con el NEC. Son conductores principalmente de cobre o de aluminio, clase B, aunque los podemos encontrar flexibles, clase K, clase I, dependiendo de la aplicación. Pero bueno, acá, hablando de cables armados, comúnmente van a ser cables clase B. Una semiconductora interna o una semiconductora sobre el conductor. El aislamiento, que puede ser principalmente en cables armados. Nosotros promovemos el cable tipo EPR, libre de plomo, porque buscamos flexibilidad o contribuir flexibilidad al cable armado. Y el EPR es un aislamiento, pues, como una goma, que le va a dar o va a contribuir a la flexibilidad de este. También contiene un blindaje o una pantalla metálica, comúnmente es cinta de cobre, porque lo que buscamos es contribuir a la no penetración de humedad, y al colocar esta pantalla metálica cinta de cobre, hace esa función. Conductor de tierra, rellenos higroscópicos,
una cinta reunidora, la armadura, que puede ser tipo interlock, que es los famosísimos cables AYA, Aluminio Interlock Armor, o cable corrugado soldado continuo, y una cubierta externa, que es de PVC prácticamente. ¿Qué especificaciones utilizamos? Nuevamente hacemos uso de las ACTMs, B3, B8, UL1072, que es la norma que rija los cables de media tensión, y esta para calificar los conductores internos. Nuevamente aparece la UL1569, porque estamos hablando de cables tipo Metal Clad. UL1685 son pruebas de flama. UL2225 va relacionado con los accesorios, que haga cumplimiento cable con los accesorios. Y CAS93639, igual para regimiento de cables de media tensión, cumplimiento constructivo de 546 kb. La ICA S97 S89, que son cables para utilización en utilities o empresas de generación de electricidad. Y hace aparición la IEEE 1202 FT4, que son pruebas de flama. Y estas son las características principales que podemos encontrar en los cables de media tensión tipo Metal Clad. Ahora, ¿qué ventajas tenemos al usar el cable tipo Metal Clad? Con el cable tipo Metal Clad o MC o el cable armado, los contratistas pueden instalar varios conductores con una apariencia y aspecto profesional que mejor satisfaga al propietario. Vamos a dar una mejor visión, un mejor aspecto a la instalación, una instalación más limpia, una instalación más segura, y es muy probable que el usuario final o el dueño de la instalación le agrade más ese aspecto de la instalación de los cables tipo Metal Clad. Los cables tipo Metal Clad pueden incluir hasta 5 conductores más un cable de tierra en tamaños de hasta 1000 kc1000 en una armadura de aluminio flexible. Y esto con cumplimientos, obviamente, reiterando, con el código eléctrico. Pasos de instalación reducidos. He mencionado en el trayecto, en el transcurso de la presentación, que el cable tipo Metal Clad va a contribuir a la agilidad de la instalación, reduciendo la cantidad de pasos. Va a ser una instalación más rápida. Esta es una de las mayores ventajas que va a tener, la agilidad de la instalación y, nuevamente reiterando, la protección mecánica. Una instalación típica de cable tipo MC requiere únicamente de 5 pasos en comparación de una instalación convencional cuando utilizamos nosotros tubería o algún otro tipo de canalización. El cable tipo MC reduce los costos generales de instalación de aproximadamente un 30 a 25% únicamente en materiales. Aunado a esto, podemos incluir el ahorro en tiempo y el ahorro de obra civil que se requiera. Entonces, reducimos tiempo, reducimos costos y damos una instalación de mejor calidad, eficiencia y durabilidad. Curvas limitadas. Se me hizo interesante poner esta parte porque al escuchar cable armado se nos viene a la mente a lo mejor un cable muy robusto, muy difícil de instalación, y se nos viene a la mente cómo le voy a hacer yo cuando tengo una curva en la instalación, porque sabemos que en la instalación eléctrica siempre nos vamos a encontrar curvas o desniveles, donde necesitamos dobleces. Y cuando trabajamos con tubería conduit o tubería, tenemos que estar viendo los dobleces, viendo las desviaciones que se presenten. Pero con el cable armado, respetando sus radios de curvatura, que es lo que primero va a impactar, esto va a ser más sencillo a la instalación. La instalación de tuberías y cables requiere una caja de derivación o caja de conexión después de cada 4 dobleces, antes de cumplir los 90 grados, de acuerdo a las recomendaciones que presenta el NEC, en un total de 360 grados de curvas. ¿Qué quiere decir esto? Que en una trayectoria donde tengamos curvas sumando los grados que se presenten, es necesario colocar las cajas cajas de derivación o conduits sin rebasar los 360 grados sumadas las trayectorias que tengamos durante la instalación. Los cables tipo MC no están limitados por esta restricción. El cable MC elimina la necesidad de cajas de conexión entre los puntos de extracción y también la necesidad de dobladoras de tubo grandes en el trabajo. Sabemos que cargar una dobladora puede ser pesado, tedioso o hasta cierto punto complicado, porque hay áreas de trabajo donde no podemos entrar con la dobladora y tenemos que salir a áreas o en áreas más abiertas para poder hacer los dobleces necesarios. Pero si traemos el cable tipo MC, no hay necesidad
de tomar en consideración en los dobleces de la tubería. Radios de curvatura nuevamente. Todos los dobleces en el cable tipo MC deben hacerse de manera que el cable no sufra daños. El forro liso, por ejemplo, dice que hay que considerar 10 veces el diámetro exterior de la cubierta metálica cuando el diámetro exterior del cable no sea mayor a 1.9 centímetros. 12 veces el diámetro exterior de la cubierta metálica cuando el diámetro exterior del cable sea mayor de 1.9 centímetros hasta 3.8 centímetros. 15 veces el diámetro exterior de la cubierta metálica cuando el diámetro exterior del cable sea mayor de 3.8 centímetros. Armadura tipo entrelazada o forro corrugado. Menciona aquí que es 7 veces el diámetro exterior de la cubierta metálica, o cuando traemos conductores blindados, menciona que hay que considerar 12 veces el diámetro exterior de uno de los conductores individuales o 7 veces el diámetro exterior del cable multiconductor. De estos, el valor que sea mayor. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos nosotros hablando de un cable armado tipo metal clad, el radio de curvatura, podemos nosotros únicamente grabarnos la regla que va a ser 7 veces el diámetro exterior, porque siempre ese diámetro va a ser mayor que los diámetros interiores de cada conductor. Así sea un cable de media tensión, sabemos que el cable de media tensión, su radio de curvatura son 12 veces, pero si lo traemos en un cable armado, podemos considerar 7 veces el diámetro exterior constructivo. Entonces, esa podría ser una regla de oro, grabarse que el radio de curvatura de un cable armado tipo metal clad siempre va a ser 7 veces su diámetro exterior. Conjuntos probados en fábrica. Hablábamos que el cable tipo metal clad, aparte de contribuir a la agilidad de la instalación, va a contribuir a la seguridad de esta. ¿Cómo lo va a hacer? El cable armado ya viene probado de fábrica. Al ser probado de fábrica, estamos nosotros proporcionando un dispositivo seguro en cuanto a un aislamiento correcto, adecuado, sin daño, una continuidad, una resistencia eléctrica obviamente propia del cable que se esté manejando, que cuando comparamos la instalación eléctrica convencional, cuando tenemos una instalación eléctrica convencional, refiriéndome a cable en bandeja o cable en tubería conduit, pues pudiera ser que a lo mejor en el jalado, en el trayecto, pues ese cable se dañó y al momento de estarlo instalando, sabemos que la tubería podría traer rebabas, algún elemento metálico interno que pueda dañarlo y sin darnos cuenta jalamos y rasgamos el aislamiento. Y ya cuando hacemos las pruebas nos damos cuenta que hay algo y tenemos que sacar el cable nuevamente y recablear. Con el cable armado no, o el cable tipo metal clad, porque ya traemos conductores probados de fábrica internamente que están correctos y únicamente llegamos al tendido en la instalación. Aquí presento los 12 pasos que mencionaba cuando se utiliza una instalación convencional con cable y tubería en comparación con la instalación utilizando un cable tipo metal clad. Resumo en 12, podría ser que sean menos, podría ser que sean un poco más. Ahora, principalmente, ¿qué hacemos cuando tenemos una instalación? Pues hay que recibir la tubería conduit en el sitio. Después que ya llegó la tubería, hay que desempacar todo ese conduit y transportarla al sitio de trabajo o al área de trabajo. Preparar el conduit y accesorios para su montaje, ya que nosotros visualizamos la trayectoria de instalación, pues ya tenemos en mente cuántas curvas vamos a necesitar, cuántos dobleces, bayonetas o desniveles se requieran y empezamos a hacer los dobleces con la tubería. Después ya de verificar esta parte, instalamos el conduit con sus cajas respectivas y accesorios, instalar accesorios de sujeción, todo lo que va a soportar la tubería conduit, recibir el cable en obra, ya que nosotros instalamos toda la tubería conduit, ahora procedemos a recibir el cable que vamos a instalar, transportar el cable al sitio de trabajo, ya llegó Top Drive, nos entregó el cable en la parte de la industria, pero ahora nosotros como usuarios o como instaladores necesitamos llevar ese cable hacia el área de trabajo. Instalar guía de jalado de cable, a lo mejor cuando instalamos la tubería nos vimos hábiles e instalamos una vez la parte del jalado. Colocar cables en carrete y cortar, ya que nosotros tenemos montado el jalado, ahora procedemos a traer las herramientas para montar el carrete del cable que estemos manejando o que vamos a jalar.
para su respectivo jalado. Colocar equipos de jalado de cables. Aquí nuevamente hago un comercial. Nosotros en sociedad con Top Drive podemos proporcionarles carretes de cables eléctricos ya con dispositivos de jalado para que únicamente ustedes en sitio llega el carrete y se pongan con la máquina de jalado a jalar el cable respectivo, ya no a prepararlo para hacer el jalado correspondiente. Jalar cables, ya que nosotros colocamos todos los dispositivos, procedemos al jalado de cables, y al jalado de cables pues hay varios puntos que debemos considerar. Uno es el lubricante que se necesite para hacer el jalado. Si el lubricante no es el adecuado, podemos dañar los aislamientos o los plásticos. La fuerza con la que se jale el cable, las fuerzas en las curvas, la fuerza de tracción en las paredes de las tuberías o bandejas, para que no dañemos nosotros al conductor. Ahora, cuando hablamos de cable tipo metal clad, esos 12 pasos los vamos a resumir a 5 prácticamente, que sería instalar accesorios de sujeción. No nos vamos a liberar los accesorios de sujeción, porque así como soportamos o sujetamos las tuberías o bandejas, vamos a soportar y sujetar el cable tipo metal clad. Recibir el cable en obra, pero aquí ya estamos considerando que estamos recibiendo un cable dentro de una protección mecánica, una armadura metálica, ya no es necesario la tubería. Transportar cable al sitio de trabajo. Ya tenemos nosotros recibido el cable, ahora lo transportamos directamente al sitio de trabajo para nosotros proceder con lo que sigue, que sería colocar equipos de jalado. Y por último, nos procedemos a jalar todos los conductores. Y bueno, de mi parte, el día de hoy sería todo referente a los cables tipo metal clad. Yo sé que tomamos a lo mejor algo muy general de estos cables, porque podemos preparar una presentación para cada tipo de cable, una para cables de instrumentación por aplicaciones, una para cables de media tensión, una para cables para el área de alimentaciones residenciales, hoteleras o hospitalarias o de entretenimiento, y no acabaríamos en una sola sesión. Entonces, quise tomar lo más redundante, perdón, lo más importante de los cables tipo metal clad, en qué segmentos podemos utilizarlos y prácticamente cómo están constituidos y la ventaja que nos proporciona el usar cables tipo metal clad o cables armados. No sé si tengan alguna duda, no sé si quieras agregar algo, William. Estoy disponible para cualquier tipo de pregunta que se presente. Y de cualquier forma, aquí dejo los datos de contacto. El correo de nuestro equipo de trabajo como en ingeniería, que es iwc.cabletechsupport@softwire.com. El correo propio dentro de la empresa, uriel.perez@softwire.com. Ingeniero Uriel, usted es muy amable por su presentación, muy clara, muy concreta. ¿Tenemos dentro del auditorio alguna pregunta que podamos complementar? Bueno, al parecer no hay ninguna pregunta. Simplemente como refuerzo, nosotros contamos con inventario disponible en Estados Unidos para entrega muy rápida, y la gran ventaja que tenemos es que podemos entregar las cantidades que se requieran en el proyecto, no necesariamente las cantidades mínimas. Eso es un punto a favor. De todas maneras, igual, esta presentación queda colgada en nuestro canal de YouTube por si desean consultarlo nuevamente. Y agradecemos a todos los asistentes, y por favor que nos acompañen el día de mañana en la presentación de Silvania, 8:30 de la mañana, iluminación solar. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo pronto. Muy amables.